Hola. En esta pregunta nos pregunta por una vía urbana y nos dice que podríamos parar en una intersección. A ver, en la intersección está prohibido, otra cosa sería en las proximidades, ¿vale? Hola, empezamos, seguimos viendo desde bien, seguimos viendo algunas preguntas seleccionadas diferentes a las anteriores, donde vemos en esta, por ejemplo, nos preguntan por un carril reversible. Fijaros en la imagen que el carril reversible es aquel que tiene doble línea discontinua a ambos lados y nuevamente tiene semáforos de carril regulando la apertura del carril en un sentido o en el otro. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos a circular por este carril? Pues principalmente una, que es usar el alumbrado de corto alcance. Es un carril que en cuanto a velocidad se aplica la de la vía, entonces tendríamos que utilizar al menos alumbrado de corto alcance, tanto de día como de noche. El seguro obligatorio cubrirá los daños a la persona del conductor del vehículo asegurado. Entendemos que es el causante de un siniestro. Vale, no. El conductor responsable de un siniestro no está cubierto por su seguro obligatorio. Tendría que tener un seguro voluntario. ¿Cómo afecta la depresión durante la conducción? Vale. Lo que ocurre normalmente con esos estados depresivos es que aumentan la cantidad de distracciones porque disminuye el poder de concentración. El accidente más frecuente cuando se está utilizando un teléfono móvil mientras se conduce, ¿cuál es? Salirse de la vía, porque pierdes la visión de la trayectoria de tu vehículo. Cuando quieres darte cuenta, en la mayor parte de los casos ya es demasiado tarde. Si debido a un pinchazo usted se ve obligado a circular con una rueda de uso temporal, ¿qué debe tener en cuenta? Las ruedas de uso temporal son las pequeñitas, tienen un tamaño reducido y tienen un límite tanto en kilómetros como en distancia. Entonces no debe circular a más de 80. A ver, en este semáforo tenéis que fijaros bien que hay una flecha adicional de color verde y está iluminada. Bien, si quieres girar a la derecha tienes preferencia de paso. Cuidado, la flecha te permite girar, pero tienes que ceder el paso a los vehículos que vengan por la vía transversal. Es diferente a tener el semáforo verde del conjunto de las tres luces. En un vehículo de menos de 5 metros de longitud que está destinado al transporte de mercancías, ¿cómo se regula eso de la carga que sobresale? Recordad que en este caso es 1/3 de la longitud de ese vehículo, tanto por delante como por detrás. Y esto se aplica solo a cargas indivisibles, como es el poste que aparece en la imagen. 1/3 de la longitud del vehículo, por delante y por detrás. Si el vehículo tuviera una longitud superior a 5 metros, entonces serían 2 metros por delante y 3 por detrás. En una vía fuera de poblado que no disponga de zona peatonal, ¿por qué lado deben circular los peatones? A ver, fijaros que esta pregunta es parecida a la que vimos
pero aquí ya nos habla de la norma general. No nos habla de circunstancias especiales ni de que sea más seguro. Bien, pues como norma general, cuando se trate de peatones en plural, repito, peatones en plural, deben ir por la derecha. Si hablaran de un solo peatón, entonces iría por la izquierda. Esta señal te permite realizar la maniobra de adelantamiento. Cuidado con esta pregunta. La señal prohíbe adelantar, pero hay una excepción, y es que el adelantamiento lo hagas como ya comentamos al principio de todo, en aquella pregunta que nos preguntaba si una moto puede adelantar a otra. Bien, sí, podemos adelantar dentro de nuestro carril sin invadir el sentido contrario y dejando la separación lateral reglamentaria, que es 1,5 metros como mínimo, a la moto. Entonces sí que podemos adelantar incluso en los tramos en que se aplique esta prohibición. Durante el día, un conductor estaciona su vehículo en una travesía, ocupando parte del arcén. Es de día. ¿Debes dejar alguna luz? No. En una pendiente descendente prolongada, ¿cómo sería recomendable conducir? Descendente, vas hacia abajo. Entendemos que hay mucho desnivel. Entonces, debemos utilizar marchas cortas para aprovechar la retención que la marcha corta nos facilita sobre el motor. Fijaros que antes hablamos de una perspectiva del consumo de combustible. Claro, cuanto más larga sea la marcha, menos consume, pero en este caso es una cuestión de seguridad. Entonces, cuanto más corta dentro de unos límites, porque habría que ver a qué velocidad podemos bajar, pues más retención de motor tendremos. Entonces utilizamos la marcha corta más apropiada para aprovechar ese uso del freno motor. ¿Cómo precisará su situación y dimensiones un grupo de peatones dirigido por una persona cuando circule de noche por el arcén de una vía fuera de poblado? Vale. Hay que identificar al grupo con la iluminación necesaria. No se tienen en cuenta efectos de la normal utilización los carriles. Atentos a esto. Cuando se habla de cómputo de carriles, no se suman los carriles que se reservan solo a ciertas maniobras. ¿Cuáles son estos? Pues los carriles que hay en el centro de la calzada, que sirven, por ejemplo, para girar solo a la izquierda. Tampoco computarían los carriles de bus o de taxi, es decir, los de uso limitado a ciertos usuarios. El sistema antibloqueo de frenos ABS, ¿qué es lo que hace? Vale. Lo que nos facilita es que las ruedas sigan girando, es decir, nunca lleguen a bloquearse. Por lo tanto, nosotros podemos modificar la dirección y las ruedas van a obedecer ese cambio de trayectoria. Esa es la ventaja de utilizar o llevar un sistema ABS. En calzadas con doble sentido de circulación y 3 carriles separados por marcas. Lo más importante de esta pregunta es la primera frase. En calzada con doble sentido, ¿vale? Es decir, hay circulación en sentido contrario. Entonces, en este tipo de calzadas, que ya hay pocas en este país, el uso del carril central es compartido, es decir, tanto para un sentido como para el otro, y solamente es para poder cambiar de dirección o adelantar. Pero claro, en esta pregunta además nos preguntan si es posible utilizar el situado más a izquierda, el tercero. Nunca. Eso está completamente prohibido.
En un mismo accidente, ¿en qué grupo vulnerable las lesiones revisten mayor gravedad? En los más delicados, que son los mayores. En esta vía de doble sentido, ¿dónde se colocará con su turismo para cambiar de dirección a la izquierda? A ver, en las vías de doble sentido aproximamos el lado izquierdo de nuestro vehículo a la línea longitudinal que separa los dos sentidos. Eso es junto a la marca longitudinal que separa ambos sentidos. Recordar sobre esta pregunta que por qué colocamos el vehículo así, para permitir que los que nos siguen puedan adelantarnos por la derecha si hay espacio suficiente. ¿Está permitido adelantar un vehículo que ha señalizado a su vez la intención de adelantar? No. En principio ese vehículo tiene preferencia, pero cuidado porque aquí hay algo más que hay que añadir. Si ese vehículo lleva ya un rato con el indicador, pero todavía se mantiene en el carril delante nuestra y sigue sin desplazarse, sin cambiar de carril, entonces nosotros podemos ejercer el derecho de avisarlo de que vamos a ser nosotros los que nos vamos a cambiar de carril. Para eso lo haremos con las señales ópticas o acústicas, es decir, con el claxon o con las luces. Si tu turismo pasó la primera ITV, ¿cuándo tiene que pasar la siguiente? Vale, la primera es a los 4 años. A partir de ahí, cada 2 años. Hasta que tenga 10. Y luego anualmente. Si no puede alcanzar con su vehículo la velocidad mínima exigida en la vía que está usando, ¿qué debe hacer? Vale, tienes la obligación de encender las luces de emergencia. Recordar que eso se llama circular a velocidad anormalmente reducida. Entonces tenemos que utilizar con la luz de emergencia encendida hasta que consigamos alcanzar la mínima o superarla. En caso de emergencia, ¿cómo se debe frenar? Vale. La presión de frenada sobre el freno va en función a la velocidad. Cuanto más velocidad llevas, más presión puedes aplicar. Y a medida que va perdiendo velocidad tu vehículo, esa presión debe ir aflojándose. ¿Para evitar lo qué? Para evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Qué condiciones tienen que tener los neumáticos de una moto? Estos neumáticos están libres de cumplir con la profundidad mínima de 1,6. Ahora, hay que observarlos. Tienen que tener su dibujo en buenas condiciones, no tener deformaciones, no tener roturas, grietas. ¿En una intersección se puede adelantar? Vale, una pregunta importante. ¿Por qué? Si nos dicen como norma general, tendríamos que decir que no, que está prohibido adelantar. Pero la excepción a esta norma general es el permitirte que hagas adelantamientos cuando tengas preferencia. ¿Cuándo tienes preferencia? Pues por ejemplo, como ocurre en la imagen, cuando hay un semáforo verde, o cuando un agente está dando paso, o cuando hay una señal de prioridad en la intersección para ti. Esta señal permite a un autobús adelantar. Lo hemos visto en ocasiones anteriores y sí, por supuesto, los autobuses pueden adelantar. Aquí solamente prohíbe a los camiones. Y esta es una pregunta que ya hemos visto muy parecida. Te dice si dejas el vehículo inmovilizado en el arcén, y es una vía interurbana, una carretera, y tienes la obligación de iluminar el vehículo con la luz de posición. Bien, ¿está permitido realizar competiciones de velocidad en las vías públicas? Sí, cuidado, porque ciertamente si está comunicada esa competición, hay una regulación y las autoridades que gestionan el uso de esa vía lo autorizan y luego las autoridades encargadas de la regulación del tráfico se encargan de coordinar ese uso perfectamente. ¿Puede girar en una intersección a la izquierda si no tiene visibilidad? Nunca.
La primera regla para hacer giros a la izquierda, cambios de sentido o adelantar es tener visibilidad. Da igual si las señales o las marcas viales te lo permiten. Bien. Cuidado con esta pregunta. Adelantar autorismo, ¿qué separación lateral debe de respetar? Aquí fijaros que estamos en zona urbana y hablamos de turismos, no de motos, ni de ciclomotores, ni de ciclos. Entonces no hay una distancia mínima, ¿vale? Sino que será una distancia que va en proporción a la velocidad a lo que lo hagamos y al tipo de calzada en la que nos encontremos. Muy bien, perfecto. Y hasta aquí la clase de hoy. Gracias.